que serán los entrevistados. Ellos son el doctor en economía, Edilberto Cabral Ramírez, y el doctor también en economía, doctor Porfirio García Fernández. Y para compartir la producción y el desarrollo del programa, con quien habla el licenciado Joaquín Díaz Ortega. Rápidamente iniciaremos el programa interactuando con ellos. Pero para cumplir con lo que es una norma del programa, vamos a leer para que Dios derrame bendiciones, tanto para los amigos televidentes como para los que vamos a producir el programa esta tarde. Vamos a leer 2 versículos bíblicos y están en la siguiente cita bíblica. Mateo 24, el versículo 23 y versículo 24. Dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Que Dios añada bendiciones con la lectura de esta palabra. Joaquín, los invitados que tenemos en la tarde de hoy, como ya señalamos, Edilberto Cabral Ramírez y el doctor Porfirio García, 2 ex rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ambos también decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS, y también ambos directores del departamento o de la Escuela de Economía de la misma facultad. Y el licenciado Joaquín Díaz Ortega, que es el que va a compartir la mesa de producción conmigo, también, al igual que ellos dos, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, economista también, y es director de la Escuela de Economía. Joaquín, buenas tardes. Pero a ti se te ha olvidado decir que ellos fueron los muchachos míos cuando yo fui director de la Escuela de Economía. Okay. Ellos entraron jovencitos y fueron 2 directores exitosos, 2 decanos exitosos y 2 rectores exitosos. Que en la UAS es muy difícil decir eso. Un rector exitoso, ¿verdad?, con tantos problemas. Lamentablemente con Edilberto se enfermó. Porfirio dice que no se enfermó nada, pero después de que le dio un toquecito con el corazón y no le pasó nada. Pero gracias a Dios que están vivos los 2 y aquí están muy tirando para adelante. Entonces, tanto Edilberto como el doctor Porfirio García y Joaquín Díaz son consultores privados en asuntos económicos y en asuntos financieros. Joaquín más concentrado en lo que es la economía agropecuaria o el sector agropecuario. Entonces, Joaco, vamos a comenzar rápidamente con los invitados. Vamos a escuchar de parte de los 2. Siempre cada quien tiene su enfoque, aunque se parecen mucho, pero son diferentes. ¿Cuál fue para ustedes el comportamiento de las variables macroeconómicas durante el año 1912? Pueden comenzar cualquiera. Bueno, el mayor, Edilberto es mayor, se ve más joven, pero... En primer lugar, agradecerle a ustedes todos la gentil invitación. Nosotros siempre que recibimos una invitación de ustedes como una orden, ¿no?, para nosotros, y por eso estamos aquí en este programa. Nos sentimos muy complacidos. En cuanto a lo que fue el comportamiento de la economía dominicana en el año 2012, hay muchas formas de aproximarse, ¿no?, a la evaluación de este año. Si nosotros vemos el crecimiento de la economía, todo luce indicar que va a terminar, que terminó el 2012 alrededor del 3.8%, ¿verdad?, del Producto Interno Bruto, un crecimiento de 3.8%. Bueno, pues ese crecimiento de 3.8%, de acuerdo al promedio histórico de la economía dominicana, está por debajo, ¿no? Evidentemente que sí.
Y incluso si nosotros lo colocamos en el contexto latinoamericano, pues vamos a ver también que la economía dominicana estuvo en el lugar número 11 entre las economías latinoamericanas. O sea que desafortunadamente las economías, República Dominicana pertenecía al grupo de economía más dinámica de América Latina, pero ha perdido ese papel en este año 2012 e incluso se proyecta para el 2013 como va a ocupar el lugar número 18 entre 20 economías latinoamericanas. O sea que en verdad esto, a pesar de un gran esfuerzo que se hizo, ¿verdad?, desde el gobierno por invertir la situación. Otra cosa que habla en contra de un buen comportamiento del año 2012 se refiere al desequilibrio de la balanza de cuentas corrientes, ¿no?, a una utilización de las reservas internacionales para poder cerrar ese déficit de cuenta corriente, y también cómo terminaron las finanzas públicas con un déficit, ¿no?, por lo menos en el informe de la CEPAL reconoce que fue de un 6.8% del PIB. Otro elemento negativo en este año es que el número de desempleados creció, ¿no?, por lo menos hasta donde tenemos la información de la encuesta que realiza el Banco Central, que hasta ahora solamente se han publicado los datos del mes de abril del año pasado. Pues encontramos que la economía dominicana, el desempleo en la economía dominicana aumentó en términos absolutos, aunque en términos relativos pasó de un 14.6 a un 14.3. Y República Dominicana sigue siendo la economía con mayor tasa de desempleo entre los países de América Latina, ¿no?, a pesar de que hay mucha discusión sobre el concepto que tenemos de desempleo abierto, desempleo ampliado, ¿no?, aún tomando en cuenta eso, o sea, el desempleo ampliado, que es el que se publica en el Banco Central, ¿no?, es el que se le da más fuerza, encontramos que aún con eso es bastante alto la tasa de desempleo. Edilberto, escucho que te interrumpa. También que tú hayas aclarado eso, porque siempre hay mucha confusión sobre lo que es el desempleo friccional, desempleo estructural, desempleo coyuntural. Son términos que mucha gente no lo conoce en el país, lamentablemente, pero por eso que hay esas diferencias. Sí, la CEPAL señala que el desempleo ampliado es el que toma también en cuenta el subempleo, ¿no?, el empleo oculto, el desempleo oculto. Y ya empezó a plantearlo así en su último informe de balance preliminar. Antes no lo hacía, pero en el último informe aparece ya separada los dos conceptos, lo cual para los analistas es muy bueno. Podemos decir el del mercado informal. No, incluye todo. Incluye todo. La tasa de desempleo en sentido general. Y estamos hablando entonces de unos 660,000 desempleados, ¿no?, una cifra para nuestro país bastante grande. Si tomamos en cuenta, Joaquín y Florentino, si tomamos en cuenta que la población inactiva de la República Dominicana, lo que se llama la población inactiva, es casi igual que la población económicamente activa. O sea que cuando tú te pones a ver, entonces lo que va a pasar es que la población ocupada no llega ni siquiera al 40% de la población en edad de trabajo. O sea que para nosotros cualquier movimiento que se dé en esa tasa de desempleo realmente es preocupante, ¿no?, por todo lo que esto significa. Claro, estamos hablando de lo que nosotros entendemos es la economía dominicana, ¿verdad? Pero lo que está ocurriendo a nivel mundial también es preocupante. Fíjate que nosotros crecimos por encima de los países desarrollados. O sea, la tasa de crecimiento nuestro es mucho mejor que la tasa de crecimiento de los países desarrollados, aún si uno toma nada más en cuenta el crecimiento per cápita.
Lo que uno le preocupa es que nosotros nos hemos quedado rezagados con respecto a los países latinoamericanos más dinámicos y con respecto a los países del mundo más dinámicos, ¿no? De África, de Asia, etc. Porfirio, uno puede complementar porque son muchas variables. Sí, en adición a lo que dijo Ediberto Cabral, yo entiendo que la economía dominicana durante el año 2012 se caracterizó por una relativa estabilidad económica, sustentada básicamente por una estabilidad cambiaria que permitió que los grandes agregados económicos no tuvieran serios desequilibrios. Cerró el año con una inflación, de acuerdo a lo programado, menor a 4%, 3.9%, y una tasa de crecimiento superior a 3.5%, que implica por encima, como señaló Edilberto, de algunos países latinoamericanos, que es muy significativo. Pero el escenario económico de 2012 se caracterizó también por un certamen electoral que también trajo como consecuencia en algunos aspectos que las erogaciones del gobierno estuvieron por encima de los niveles de ingreso para ese entonces. Y realmente ocasionó lo que el mismo gobierno reconoció, un déficit fiscal que ha sido la herencia que realmente heredó el presidente Danilo Medina Sánchez y que precisamente indujo a realizar, se quiere, más que reforma fiscal, incremento de impuestos para poder compensar realmente ese déficit que se proyecta inclusive para este año, pero a niveles realmente mucho menores. Pero en sentido general, y dado la situación de que no hubo una contrapartida de ingresos internos que pudiera contrarrestar los gastos del sector público, se puede decir que por lo menos los grandes agregados macroeconómicos estuvieron más o menos estables. Claro, hay un factor que incidió y va a seguir incidiendo en estos años, es el factor del incremento de la deuda externa. Un incremento de la deuda externa que debemos de contemplar en un análisis ponderado sobre la viabilidad de que el país continúe con esta tendencia o se busque realmente otra salida. Solamente para poner un caso, el año va a cerrar, me refiero al año 12, con una deuda externa, sobre todo la bilateral, que hoy en día... La más peligrosa. Sí, la bilateral que es conducida, liderada por Venezuela. Eso es lo que me preocupa. Son 3.000 millones de dólares. 3.030. No, me refiero al corte del año, ¿no? Sí, 3.030. Sí, más o menos. Entonces, esto implica, solamente para poner ese caso, parte de la deuda comercial, sobre todo esas que están originadas por los bonos soberanos, que dicho sea de paso, el viernes pasado, el gobierno sometió al Congreso una nueva emisión de bonos por el orden de los 1.000 millones de dólares, también para contrarrestar la situación. Esa hace creo que 2.400 y algo, casi 2.500. La deuda externa por un concepto de bonos. Exacto. Anda más o menos por los 2.500 millones de dólares. Claro, y es que realmente esa es una deuda que no es igual con se obtiene deuda multilateral, es decir, la multilateral cuando viene a través de organismos internacionales, que se paga, por ejemplo, a largo plazo y a baja tasa de interés. Pero como son bonos soberanos, era una tasa comercial, es decir, como está en el mercado, como fueron adquiridos los bonos, y hay que pagar ahí, ¿no? Y es pagadera a corto plazo, 5 años, 10 años, como los que solicitó el presidente en esos 1.000 millones de dólares para contemplar el pago de la deuda. Porfirio, pero con relación a eso que tú señalas, yo siento una enorme preocupación con el asunto de la deuda bilateral.
principalmente la con Venezuela, que es la que prácticamente tiene casi el 99% de esa deuda bilateral. Y es el nivel de crecimiento que lleva. Es decir, en apenas 2 años, 3, ya estamos en 3.000 millones de pesos. Bueno, yo le tengo temor de dólares. De dólares, escúchame, 3.000 en 2 o 3 años, ya estamos rondando los 3.090, los 3.030 millones de dólares. O sea que lleva un crecimiento demasiado acelerado esa deuda. Bueno, ¿qué te voy a decir? Es una deuda que ha sido para nosotros los dominicanos y sobre todo para el gobierno una salida a la situación que tenemos económica y que va dirigida no únicamente a que la gasolina o los derivados del petróleo se han adquirido por los consumidores a un precio menor, sino el precio es igual. Entonces, ¿qué resulta? Que ese dinero se está utilizando precisamente para el subsidio, por un lado, a la CDE. Es el temor. Entonces, aunque si bien se paga esa deuda en 25 años, estamos pagando una gasolina cara hoy y después tenemos que pagar aquella que realmente para nuestros descendientes va a ser bien fuerte. Entonces, si no hubiera estado Petrocaribe, ese acuerdo, la situación para los dominicanos hubiese sido peor. Peor porque buscar ese dinero para mantener a ese contrato que produzcan o no produzcan energía, hay que pagarle igual, que es lo duro, ¿no? Entonces, la situación hubiese sido peor. ¿Qué resulta? No me preocupa tanto esto, pero sí un crecimiento vertiginoso. Lo que también me preocupa es que el gobierno tiene que tocar la puerta a los mercados financieros para poner bonos, que es una deuda bien fuerte, ¿no? Y con la experiencia que tenemos con Grecia, con España, con Portugal, con Italia, con todos los países, ¿no?, europeos y asiáticos, es una situación que si no tenemos esos recursos para pagarlo posteriormente, la situación para nosotros como nación va a ser mucho más difícil. Pero yo creo que en sentido general, al margen de estos aspectos y al margen de ese gran déficit fiscal que existió debido a ese comportamiento, la economía dominicana pudo más o menos navegar por una senda de estabilidad y que su base de sustentación de esa estabilidad macroeconómica es la estabilidad relativa cambiaria, y para lo cual yo creo que el gobierno debe de hacer los grandes esfuerzos y parte de los retos que tiene para este año, ¿no? Eso da pie para la segunda pregunta, okay, que tú le puedes hacer. Ediberto, me gustaría escuchar y que los amigos televidentes escuchen cuáles tus consideraciones frente a lo que es un panorama sombrío de incertidumbre y por qué no de crisis económicas y financieras de las principales economías del mundo, básicamente la economía norteamericana y Europa, las economías de la zona del euro, europea. Frente a ese panorama, ¿qué consideración tú tienes sobre el posible impacto en lo que sería el comportamiento de la economía dominicana para el año 2013? Mira, en esto es bueno siempre señalarlo del vaso medio lleno y el vaso medio vacío, ¿eh? Nosotros no estuvimos en el 2012 en nuestro mejor año, ¿verdad? Pero no estuvimos en nuestro mejor año debido principalmente a factores externos, ¿verdad? Tampoco nos fuimos al grupo de aquellos países que están en muy mala situación en América Latina, ¿verdad? Como es el caso de los países centroamericanos, ¿verdad? Guatemala, Honduras, Nicaragua. No estamos en esa situación de ese grupo de países, pero un poco nos alejamos de los países que sí están más dinámicos en estos últimos 5 años, como es el caso de Panamá, de Perú, ¿verdad? De Chile, la misma Costa Rica. Nos hemos alejado un poco. Para el año 2013, la gran preocupación es si los problemas de la economía norteamericana se van a mantener, porque hasta ahora no hemos podido navegar, ¿verdad? Aunque con un crecimiento mediocre, pero hemos podido navegar, ¿no? No se nos han ido de la mano
las variables macroeconómicas, es importante. Esto debido a que tuvimos una capacidad de endeudamiento, porque la década pasada, o sea, la última década del siglo pasado, pudimos bajar extraordinariamente el endeudamiento de la República Dominicana, y por eso hemos aprovechado esa capacidad de endeudamiento para después de la crisis mundial poder sobrevivir, ¿no? Hemos tenido un crecimiento mediocre, pero por lo menos nuestra economía está a flote, como dice Porfirio. Todavía tenemos una estabilidad del tipo de cambio, todavía tenemos una estabilidad de precios, etcétera, etcétera. Pero todo va a depender de la economía norteamericana, porque nosotros somos una economía demasiado dependiente de la economía norteamericana. Y también somos una economía muy dependiente de la economía europea. Tengo entendido que el 12% de nuestras exportaciones va al mercado europeo. Exactamente, dependemos en todos los sentidos, no solamente en la producción de bienes, sino en el turismo. Y también dependemos en las remesas. Sí. O sea que los factores más importantes que ayudan a dinamizar el sector externo de la economía, pues están en peligro. No somos una economía como las economías suramericanas que tienen el mercado asiático, y que en gran medida el que estas economías se hayan podido desenvolver mejor ha dependido mucho de que todavía China y los países asiáticos siguen siendo la locomotora del crecimiento a nivel mundial. Sin embargo, hay muchas cosas importantes para este año 2013 que pueden ayudar a que nosotros, por lo menos, mientras se prolongue esa crisis en la Unión Europea y esas dificultades de la economía norteamericana, nosotros podamos seguir creciendo, no en la manera que nosotros quisiéramos crecer, pero por lo menos crecer alrededor del 4%, ¿verdad? Que es lo más importante. Yo creo que en la economía dominicana en los últimos años hay un factor que nos preocupa bastante, o dos factores que nos preocupan bastante, y que yo creo que se puede avanzar en ello. El primer factor es el coeficiente de inversión, ¿no? Nosotros tenemos un coeficiente de inversión muy bajito a nivel internacional, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando? El país no está haciendo las inversiones de acuerdo a lo que demanda la economía dominicana. ¿Por qué no estamos quedando tan atrás en eso de la inversión? Entonces, alrededor de eso hay un factor que es el factor confianza. ¿Cuál es el sector que no está invirtiendo? Entonces tenemos que elegir que es el sector privado, pero el sector privado nacional, porque las inversiones extranjeras en la República Dominicana se están produciendo. Exacto, se están produciendo. El Estado Dominicano tiene una política de inversión también bastante efectiva. ¿Qué es lo que está pasando con el sector privado? Entonces ahí es que nosotros creemos que debemos insistir en despertar la confianza de este sector para que se produzca una inversión mucho más importante, ¿no? La inversión extranjera directa de este año con relación al 2011 subió, creo que alrededor de 900 millones de dólares. Pero el coeficiente nuestro de inversión está muy bajito. O sea que apenas nosotros tenemos el 17% del coeficiente de inversión, cuando América Latina hace tiempo que superó el 20%, el 22%. O sea que la brecha que hay es alrededor de 6 puntos, ¿no? Y el otro elemento que preocupa es también los ingresos fiscales del gobierno, ¿no? Nosotros insistimos en que estos ingresos todavía están muy por debajo de los ingresos fiscales del promedio de América Latina, ¿no? Para referirnos a la realidad más inmediata, ¿no? Entonces, resulta ser que tenemos un gasto público que está muy divorciado de los ingresos que recibimos, ¿no? Hay la necesidad de que nosotros lleguemos a tener ingresos fiscales mucho más altos. Es verdad que lo ideal fuera que no hubiese reforma. Exactamente, ¿verdad? Es un trago amargo, como dijo el presidente. Pero si uno observa lo que está pasando en los países latinoamericanos, todos han ido aumentando sus ingresos fiscales a partir del 2008, ¿no? O sea que el 2010, el 2011, el 2012
han sido años en donde los países latinoamericanos han hecho crecer sus ingresos fiscales sobre el PIB, muchos de ellos a través de reformas tributarias, pero otros también los gobiernos discutiendo y negociando, ¿verdad?, nuevas fuentes de ingresos fiscales para sus respectivos gobiernos, de forma tal que el sector público juegue un papel más a tono con la situación de crisis que se vive y con esa timidez del sector privado. Ok, Porfirio, ¿qué tú tienes que decirnos al respecto con relación al impacto de esta crisis económica y financiera a nivel internacional? ¿Cómo puede impactar en la economía dominicana para el año 2013? Bueno, Barack Obama, el presidente norteamericano, dejó sus vacaciones en Hawái el 31 de diciembre para ir a cabildear con los republicanos para evitar el precipicio fiscal, es decir, ya no un hoyo, sino un precipicio. Entonces tuvo que negociar y realmente pocos dominicanos, pocas personas se pusieron a analizar si no se hubiese llegado a ese acuerdo, ¿qué hubiese pasado? Todavía no se ha resuelto el problema norteamericano, pero ya realmente hay una vía para resolver parte de ese problema. Yo entiendo que no únicamente es el problema de la economía norteamericana, es un problema de la economía mundial, pero básicamente de la norteamericana, como decía Edilberto, que dependemos básicamente de la norteamericana y sobre todo en la exportación, más de un 75% procede de va hacia Estados Unidos y también gran parte de las importaciones. Pero básicamente el problema de la economía norteamericana, cuando hay esa desaceleración, tiene un impacto en la economía dominicana porque genera menos empleo a los dominicanos y dominicanas que residen en los Estados Unidos. En consecuencia, su capacidad para enviar remesas, es decir, ingresos a su familia, que es un ingreso que realmente se proyecta efectivamente en la economía popular, se restringe más o menos. Por igual, sucede también con otros países, es decir, para nadie es un secreto que hay un retorno, no masivo, pero un retorno de dominicanos, sobre todo de España, sobre todo de España, por el problema de una tasa de desempleo de un 25%. Sumamente elevado. Claro, ahí el proceso de inmigración se ha detenido un poco. Entonces, por eso es que esto se refleja. ¿Cómo se refleja? Por ejemplo, si nos referimos al turismo norteamericano, yo no creo que ahora mismo haya un incremento significativo del turismo de parte norteamericano, como también se cayó el turismo europeo. Es decir, no hay realmente ese turismo español ni de otros países. Es decir, ahora vienen del Canadá, de Sudamérica, es decir, de Rusia, japoneses. Usted va a los resorts y encuentra muchos asiáticos, ¿no?, y de otros países que realmente no venían a la República Dominicana, pero siendo nosotros un país con un desarrollo de turismo en las condiciones que lo presentamos, todavía se mantiene este sector a niveles que ha superado realmente años anteriores. Porfirio, sigue, le iba a preguntar. Yo creo que si no hay un reordenamiento de la economía mundial y supere la crisis, que esa crisis se generó precisamente en Estados Unidos en el 2007-2008, ¿no? Entonces, si esa crisis no se supera, la situación para nosotros, los dominicanos, va a ser más difícil porque no va a haber realmente una mayor expansión de nuestra economía porque está supeditada precisamente a aquello. Sobre todo con el ingreso de capitales de esos países se limita, y se limita precisamente por la situación interna de estos países. Pero no hablamos realmente únicamente de España y de Estados Unidos, ya no hablemos de Grecia, ya no se habla de Portugal, está en turno Italia, está en turno Francia también. Dice que Inglaterra también está en turno. Que las economías europeas representan el 20% del Producto Interno Bruto del mundo. Claro. Y mira, para un ejemplo, de esa población que está en paro, como se llama en España, a los desempleados, el 45% son de jóvenes.